Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver otro de los ejercicios que me pidieron que haga, y es que determine para esta red circuital el equivalente de Norton entre estos dos nodos, llamémoslo nodo A y nodo B. ¿Bien? Bueno, ¿en qué consiste encontrar el equivalente de Norton? Consiste en encontrar una fuente de corriente, cuya corriente se denomina corriente de Norton, en paralelo con un resistor denominado resistencia de Norton. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular esas dos cosas, la corriente de Norton y la resistencia de Norton. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la corriente de Norton? Bueno, para ver eso yo voy a proceder a copiar este circuito y lo voy a pegar acá. ¿Bien? La corriente de Norton básicamente es la corriente del cortocircuito, es decir, que yo voy a retirar esta carga y voy a unir estos dos nodos, es decir, voy a cortocircuitar los nodos. Bien, la corriente que va a circular ahora por ese cortocircuito es la llamada corriente de Norton. Bien, es decir, que yo voy a hacer lo siguiente. Yo a este resistor lo retiro y el circuito queda de esta forma. Bien, y la corriente que circula por este cortocircuito es la conocida o llamada corriente de Norton. Bien, si observamos bien, esa corriente estaría circulando también por R5. Entonces, si yo encuentro la corriente que circula por R5, básicamente estoy encontrando lo que es la corriente de Norton. Bueno, para eso, ¿qué podemos hacer? Si nosotros conociéramos la corriente que circula por R3, sabemos que esa corriente llega a este nodo y se divide en otras dos corrientes, una que circula por R4 y la que circula por R5, que es la corriente de Norton. Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero sería determinar la corriente que circula por R3, pero bueno, obviamente no la tenemos esa corriente. Ahora, si yo conociese la corriente que circula por R1, también podría conocer la corriente que circula por R3. Todo eso aplicando el famoso divisor de corriente. En otras palabras, lo que primero voy a hacer va a ser determinar la corriente total de este circuito, es decir, la que circula por R1. Luego aplico el divisor de corriente para determinar la corriente que circula por R3. Y luego aplico nuevamente el divisor de corriente para determinar la corriente de Norton, que es la que circula por R5. Bien, entonces, para determinar la corriente que circula por R1, lo que voy a hacer va a ser determinar la resistencia equivalente de toda esta red circuital, así como está. Bien, si nosotros hacemos eso, observamos que tanto R4 como R5 están en paralelo. Entonces voy a proceder a calcular el paralelo de ambos resistores. Bien, a esa resistencia la voy a llamar RP1. Y RP1 va a ser resistencia 4 por resistencia 5 dividido resistencia 4 más resistencia 5. Bien, perfecto. Ahora, ¿de qué valor son esos resistores? ¿De qué valor? Bueno, venimos acá, tenemos 10K y 4.7K. Entonces, 10K, por supuesto, por 4.7K dividido 10K más 4.7K. Bien, perdón, esto va acá abajo. Bien, ahí está. Bueno, procedemos a hacer esa cuenta. Me va a quedar 10 por 4.7 son 47. 47 dividido 10 más 4.7 sería 14.7. Entonces, 14.7. Bien, eso me da un total de 3.19, casi 3.2, llamémoslo 3.2K, 3.2 kilo ohm. Bien, 3.2 kilo ohm. Entonces ya tenemos la resistencia paralela 1, es decir, el equivalente de estos dos. A su vez, el equivalente de estos dos, es decir, la resistencia paralela 1 está en serie con R3. A esa la vamos a llamar entonces resistencia serie 1. La R serie 1 es igual a R3 más RP1. Es decir, R3 ¿de cuánto era? De 2.2K. Entonces me queda 2.2K más 3.2K. Bien, eso me va a dar un total de 5.4K, 5.4 kilo ohm. Bien, 5.4 kilo ohm. Perfecto. Esto acá, perdón, es R, ¿no? Resistencia serie. Bueno, ahora, ¿qué más sigue? Esa resistencia serie 1, que es el equivalente de estos tres, está en paralelo con R2. Entonces vamos a asociarlo. A esa resistencia la vamos a llamar resistencia paralela 2. Esa resistencia paralela 2 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la resistencia 2 por la resistencia serie 1 dividido la resistencia 2 más la resistencia serie 1. Bien, perfecto. Ahora, ¿de qué valor son esos resistores? A ver, el R2, que es el que no conozco. A ver, acá está, 6.8K. 6.8K por 5.4K. 5.4K dividido 6.8K más 5.4K. Bueno, hay que hacer el paralelo de esos dos. Eso lo vamos a hacer en la calculadora. Me va a quedar 6.8 por 5.4 dividido 6.8 más 5.4. Eso me da un total de 3.009.
3K directamente. Redondeamos a 3 kilo ohm. Bien, 3 kilo ohm. Perfecto. Bien, y finalmente vemos que esa resistencia paralela 2 está en serie con R1. Entonces, la resistencia total, RT, va a ser la resistencia 1 más la resistencia paralela 2. Es decir, ¿cuánto era R1? 1.5K. 1.5K. 1.5K más 3K. Es decir, 4.5 kilo ohm. Ya tenemos nuestros 4.5 kilo ohm. Bien. Entonces, la corriente del sistema, la corriente total de esta red circuital, es decir, la corriente total del sistema la podemos determinar empleando la ley de Ohm. Es decir, que esa corriente va a ser esta tensión V1 dividido la resistencia total. Es decir, la I total va a ser igual a la tensión V1 dividido RT. Bien, la tensión era de 25 voltios. 25 volt dividido 4.5 kilo ohm. Bien, perfecto. Bien. Es decir, venimos acá, a ver, acá. Tenemos entonces 25 dividido 4.5 kilo ohm son 4500 ohm, ¿no? Ojo con eso, hay que poner todo en ohm. Y eso me da un total de 5.55 miliamperes. ¿Ve? Este día la menos 3 es mili. 5.55 miliamperes. Bien, 5.55 miliamperes. Bien, perfecto. Ya tenemos esa corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al tener esta que circula por acá, la corriente que circula por R1 es la corriente total. Yo puedo determinar la corriente que circula por R3. Yo la voy a llamar I3. Esa I3 se va a determinar empleando un divisor de corriente. ¿Cómo empleo el divisor de corriente ahí? Bueno, fíjense que yo tengo acá, cuando la corriente llega a este nodo, se divide en dos partes. Una la que circula por R2 y otra que es la que circula por R3 y el paralelo este, es decir, por todo esto. No circula solamente por R3, es decir, esa corriente no ve solamente la resistencia R3, porque ¿qué sigue después de R3? Sigue este paralelo. Entonces el paralelo de esto más R3 constituía ¿qué cosa? La resistencia serie 1. Bien, la resistencia serie 1. Entonces, esa corriente I3, que yo la voy a llamar I3, esa corriente I3 la voy a determinar empleando divisor de corriente y va a ser igual a la I total ¿por quién? Por R2, vamos a poner acá por R2, dividido R2 más la resistencia serie 1. Bien, de nuevo, la corriente que circula por acá, es decir, la que sale de este nodo para acá, no ve solamente esta resistencia R3, ve todo lo que sigue. Si yo me paro acá y miro para allá, no veo solamente R3, veo la resistencia serie 1, que era el paralelo de estos dos en serie con R3. Ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Venimos acá y reemplazamos 5.55 miliamperes, 5.55 miliamperes, bien, por 6.8 kilo ohm, que esa era la resistencia 2. Y acá 6.8 kilo ohm más la R serie 1 que era 5.4 kilo ohm. Bien, entonces, ¿eso qué me va a dar? Hacemos esto. Bien, esto de acá yo ya lo tengo guardado, está acá. ¿Ven? Eso está acá. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto así y voy a poner en ANS, está este resultado, 5.55 por 6.8. Como esto está en K y estos también están en K, yo directamente lo dejo expresado así en K. Después 6.8K más los 5.4K. Bien, ¿y eso qué me da? Eso me da 3.09 miliamperes. 3.09 miliamperes. Bien, esa es la corriente que circula por R3. Bien, la que circula, bueno, por R3 y por el paralelo de estas dos. Bueno, a su vez, esa corriente cuando llega a este nodo se divide en dos. Se divide en dos, una que va a circular por R4 y otra que va a circular por R5. La corriente que va a circular por R5 la puedo determinar como la I3 por R4 dividido R4 más R5. Esa corriente que es la I5, que es la corriente de Norton. Hagamos así, la corriente de Norton, que es la I5, así queda más presentable, va a ser igual a ¿quién? A la I3 ¿por quién? Por R4 dividido R4 más R5. Bien, entonces, ¿qué escribimos acá? 3.09 miliamperes por la R4 valía 10K por 10K dividido 10K más la R5 que es 4.7K. Bien, a ver, bien, 4.7K, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fácil.
trabajar con la calculadora. Bien, este resultado yo ya lo tengo acá. ¿Ven? Entonces voy a utilizar eso que está en la memoria ANS. Eso por 10 dice. Por 10 dividido 10 más 4.7 que sería 14.7. Bien, entonces ¿eso qué me va a dar? Me da una corriente de 2.1 mA aproximadamente. 2.1 mA. 2.1 mA. Esa es la corriente de Norton. Bien, entonces, si venimos acá, vamos a medir esa corriente. Para medir corriente se emplea un instrumento que se llama amperímetro. Es decir, la corriente en R5, que es la corriente de Norton, la voy a medir con un amperímetro. Y el amperímetro se conecta en serie con el elemento al cual yo le quiero medir la corriente. Bien, entonces si yo hago esto, ¿ve? 2.103, 2.1. ¿Ven? Son los 2.1 mA. Bien, yo lo dejé directamente en 2.1. Perfecto, ya tenemos la corriente de Norton, eso es importante. Ahora lo que queda por calcular, ¿qué es? La resistencia de Norton. Bueno, al igual que en Thevenin, la resistencia acá de Norton es la que hay entre los nodos A y B, es decir, entre esto y esto, en ausencia de la carga. Es decir, que tengo que dejar abierto el circuito. Pero tengo que eliminar el efecto de todas las fuentes que haya. Acá tengo una sola fuente, esta que se llama E, o acá que se llama B1, ¿ves? Acá tengo esta B1. Entonces, esto viene así. Yo tengo el circuito de esta forma. Así, de esta forma, perdón, ahí. Tengo el circuito así. Y tengo que determinar la resistencia de Norton. ¿Qué voy a hacer? Elimino el efecto de esta fuente. ¿Se acuerdan? Cortocircuitamos, básicamente. Entonces, la resistencia que yo me paro acá, la resistencia que miro de acá para allá, es la resistencia de Norton. ¿Bien? Entonces eso es fácil. ¿Qué tengo que hacer? El paralelo de R1 y R2. Ese paralelo me va a quedar en serie con R3. ¿Bien? Y esa serie me queda en paralelo con R4. Y ese paralelo me queda finalmente en serie con R5. Y esa va a ser la resistencia de Norton. ¿Bien? Es un poco laborioso esto, pero bueno, hay que hacerlo. Comencemos. El paralelo de R1 y R2 yo lo voy a llamar RP3. Resistencia paralela 3. Bien, para no confundirme con lo que ya venía haciendo antes. La resistencia paralela 3 va a ser, entonces, R1 por R2. R1 por R2 dividido R1 más R2. Bien. Entonces, ¿qué me queda esto? Básicamente me va a quedar, si observamos, 1.5 en paralelo con 6.8. 1.5K en paralelo con 6.8K. 6.8K. Bien, y acá 1.5K más 6.8K. Bien, hay que determinar eso. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Entonces venimos acá y decimos 1.5 por 6.8 dividido 1.5 más 6.8. Si hacemos eso, me queda 1.22, casi 1.23K. 1.23K, pongamos. 1.23 kiloohm. Bien, 1.23 kiloohm. Ahora, esa resistencia paralela 3, que sería el paralelo de estos dos, está en serie con R3. Bien, entonces hay que sumarla. Entonces, a esa la vamos a llamar resistencia serie 2. Resistencia serie 2 va a ser RP3 más R3. Bien, es decir, 1.23K más la R3 era de 2.2. 2.2K. Bien, eso me va a dar un total de, a ver, 3.43. Sería 3.43 kiloohm. ¿Sí? 1.23 más 2.2, sí, 3.43 kiloohm. Perfecto. Bueno, esa resistencia serie 2, a su vez, que sería el equivalente de todo esto, está en paralelo con R4. Bien, hay que hacer el paralelo entonces. Entonces la resistencia paralela 4, yo voy a hacer esto ya directamente. La resistencia paralela 4 va a ser igual a la resistencia serie 2 por R4 dividido la resistencia serie 2 más R4. Bien, perfecto. Es decir, 3.43K por R4 era de 10K. Entonces, eso por 10K dividido 3.43K más 10K. Bien. Es tedioso hacer esto, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, ¿eso qué me da? 3.43 por 10 sería 34.3. 34.3 dividido 10 más 3.43 sería 13.43. 13.43. Bien. Eso me da un total de 2.55 kiloohm. 2.55 kiloohm. Kiloohm. Perfecto. Y finalmente, la resistencia Norton es la serie entre la resistencia que encontramos hace un momento y la R5. Bien. Es decir,
que la resistencia de Norton es igual a la resistencia paralela 4 más la R5. Es decir, 2.55K más 4.7K. Bien, es decir, me da esto. A ver, hagamos. 2.55 más 4.7 me dan 7.25K. 7.25 kilo ohm. Bien, kilo ohm. Esa es la resistencia de Norton. Bueno, si nosotros venimos y ponemos un ohmmetro, tendríamos que medir un valor cercano a ese. Bien, entonces venimos acá. 7.253, 7.25 me dio. Bien, 7.25. Bien, esas son por las aproximaciones que fuimos haciendo, redondeos. Bien, perfecto. Es decir que ahora finalmente el equivalente de Norton de la red, ¿cuál es? El equivalente de Norton de la red es el siguiente. Yo voy a tener, a ver, voy a sacar todo esto y me va a quedar una fuente de corriente, ¿de cuánto era la fuente? 2.1 mA. Bien, 2.1 mA. Venimos acá, ponemos 2.1 mA. Esa se llama corriente de Norton. En paralelo con un resistor, de, ¿cuánto era? 7.25K. 7.25K, que se llama resistencia de Norton. Bien, esta es la resistencia de Norton. Bien, y finalmente, el resistor R, este de acá, que estaba conectado entre estos dos nodos, queda conectado acá. Bien, perdón, acá, sí. Ahí queda más bonito, ahí. Bien, entonces, quiere decir que toda esta red de acá, todo esto de acá, sin el R, ¿no? Todo esto de acá queda como esto de acá. Este es el equivalente. Es decir, que todo eso yo lo reemplacé por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bien, entonces básicamente, entonces este es el equivalente de Norton de toda esta red circuital grande. Bien, básicamente era eso lo que me estaban pidiendo que hagan el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido medianamente lo que hice, espero que les haya gustado el video y como saben, si quieren que resuelva algún ejercicio, tienen una duda, me la pueden plantear en los comentarios y yo, siempre y cuando me pueda hacer un tiempo, lo voy a resolver los ejercicios y las dudas que ustedes tengan. Bien, hasta luego, gente.